Bienvenidos a Fotograma 24. El día de hoy responderemos una de las preguntas que ustedes me dejaron en la caja de comentarios de YouTube. Al igual que Luis, tú puedes hacer la siguiente pregunta en un próximo video. Me puedes escribir en Instagram o Twitter como David Arce-2, aquí mismo en la caja de comentarios de YouTube o en la página de Facebook de Fotograma 24. Y bueno, lo que Luis 999 Rock Unboxings y algo más nos comenta es lo siguiente. Excelentes videos, David. Voy aprendiendo bastante contigo. Tengo una inquietud. ¿En qué momento podría llegar a quemar un receiver o un speaker o una bocina? He escuchado de 4, 6 u 8 ohms, pero no sé cuál sería mejor. Y la duda me salta porque los modelos de receiver tienen diferentes watts de salida por canal. Los speakers se adaptan bien a ellos. Muchas gracias y saludos desde Tequicia, pura vida. Y bueno, pues creo que esta es una pregunta muy importante de abordar porque mucha gente se preocupa que dice, es que mis bocinas aguantan tantos watts y mi amplificador tiene estos otros watts. Entonces, ¿es la combinación correcta o voy a quemar mis bocinas? Esa suele ser una preocupación muy constante entre las personas que no conocen mucho de esto del sonido en general, porque también sucede en música, no solamente en cine en casa. Ustedes han visto que normalmente cuando hablo de los receptores de cine en casa, pues yo les digo que les recomiendo receptores un poquito más caros. Y ustedes me dicen, ay, es que te vas muy hacia lo caro. Quieres que compremos cosas que son para millonarios. Y no necesariamente tiene que ver con eso. He recibido comentarios que me dicen, es que yo no escucho a volumen de referencia. ¿Por qué me recomiendas receptores que pueden reproducir a volumen de referencia? Y es aquí donde justamente es la importancia. Una persona que no sabe mucho de cine en casa, que no sabe mucho sobre sonido, te va a dar como lo justo. Te va a decir, compra este receptor, compra estas bocinas y se van a escuchar increíbles, se van a escuchar perfecto. Pero perfecto basándonos en qué. Yo siempre que hago una recomendación en sistemas de sonido, me baso en que no se vayan a quemar las bocinas, ni el receptor vaya a entrar en modo de protección. Y bueno, primero vamos a abordar cómo se pueden quemar unas bocinas. Imaginemos que ustedes tienen unas bocinas de 100 watts. Mucha gente tiene miedo de tener unas bocinas de 100 watts y comprar un amplificador de 200, 300 watts. Dicen, no, es que mis bocinas solamente aguantan 100 watts. Entonces si compro uno de 300 voy a quemar la bocina. Y pues realmente no es así como funciona el sonido. De hecho, lo más recomendable es precisamente eso. Si tú tienes un amplificador que tiene mucha energía y tus bocinas tal vez no aguantan esa misma energía, no importa, es una buena combinación aún así. ¿Por qué? Un receptor, imaginemos un receptor que alcanza exactamente los 100 watts, los mismos 100 watts que aguanta la bocina. Eso significa que pues este receptor cerca de los 100 watts va a empezar a tener distorsión. Cuando nosotros vemos la reproducción de sonido desde un punto de vista eléctrico, vemos una onda senoidal. Una onda senoidal perfectamente, tiene curvas arriba, curvas abajo, no hay ningún problema. Se ve sana, se ve perfectamente. Esto significa que el sonido tiene detalle, porque estamos viendo toda la onda perfectamente. El problema es cuando nosotros vamos subiendo el volumen de un amplificador y de pronto ese amplificador pierde su rango dinámico. El rango dinámico o el headroom que puede tener un amplificador es esa capacidad que tiene para aumentar su volumen de un momento a otro. Entonces imaginemos que tenemos el rango dinámico muy limitado porque justamente quisiste tu amplificador de 100 watts con tus bocinas de 100 watts. Cuando tú le subas mucho el volumen, esa onda ya no se va a ver limpia, ya no se van a ver esas curvitas perfectas, sino que vamos a ver que cuando llega arriba se convierte en algo totalmente plano. Ya no va a ser esa vueltita que va hacia abajo nuevamente, sino que va a subir, se vuelve plano y ahora sí baja. El problema de eso es
que está causando distorsión. El amplificador está llegando a su límite. Su límite es el momento en el que ya no puede reproducir un cierto sonido a un cierto volumen con el detalle necesario. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Esa línea recta, que es cuando ya tu receptor o tu amplificador llegó al límite, es lo que conocemos como clipping. Clipping significa que ya tu amplificador simplemente está mandando prácticamente corriente a las bocinas de una manera indiscriminada. ¿Y qué es lo que pasa con tu bocina? Que va a causar un sonido bastante fuerte, sin detalle, distorsionado, y en ese momento se queman los tweeters. Normalmente suelen ser los tweeters los primeros que se queman. O en el peor de los casos, igual una bocina de grave se puede quemar y simplemente la bobina que tiene atrás se quema y deja de funcionar. Y en ocasiones, si tú mueves ese cono y se escucha como que raspa, significa que tu bocina ya se quemó. Entonces, ¿cómo puedes solucionar esto? Pues simplemente no elegir amplificadores que te queden muy justos. Por eso cuando compren un receptor de cine en casa o un amplificador, tienen que comprar uno que vaya adecuado al espacio donde lo van a escuchar, al volumen al que van a escuchar y al mismo tiempo las bocinas que van a utilizar. Por eso siempre yo les recomiendo que adquieran un amplificador o un receptor que logre llegar a volumen de referencia para su espacio y con sus bocinas. ¿Por qué? Porque si algún día se les ocurre escuchar su sistema de cine en casa a volumen de referencia, van a poder estar tranquilos que ningún tweeter, ninguna parte de la bocina se vaya a quemar. ¿Por qué? Porque no va a haber ese punto de clipping en el amplificador. Ahora, esa es la forma más sencilla de quemar una bocina. Por eso se les recomienda tener un amplificador con mejor rango dinámico, mejor headroom, mayor potencia que la potencia que pueden soportar tus bocinas. Recuerden que la potencia de un amplificador no significa que si es de 100 watts va a tener 100 watts constantes mandándole a la bocina. No, los watts van dependiendo del volumen que tú tengas en ese amplificador. Entonces, ya les he platicado anteriormente cómo se miden la sensibilidad contra los watts de potencia. Si tú tienes una bocina que tiene 90 watts de sensibilidad, significa que a 1 metro de distancia, con 1 watt vas a obtener 90 decibeles. Con 2 watts vas a obtener 93 decibeles. Con 4 watts vas a obtener 96 decibeles. Con 8 watts vas a obtener 99 decibeles. Y así sucesivamente. Tú vas a ir aumentando el volumen y entonces el amplificador va mandando más watts. Y dependiendo de la sensibilidad de tu bocina es el volumen que vas a escuchar o que vas a percibir. Entonces, este matrimonio de amplificadores más poderosos que las bocinas es recomendado porque, pues, la forma más simple, como les dije, de quemar una bocina es hacer que el amplificador llegue a clipping. Esa es la situación en el 90% de los casos donde se quema una bocina. Ahora, si hay forma de quemar una bocina en el momento de que tu amplificador tiene muchos watts y tus bocinas tienen menores watts. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no es una preocupación tan grande? Porque imaginemos que tus bocinas tienen 100 watts. Lo más probable, y si eres una persona que cuida su audición, es que antes de llegar a los 100 watts, ya tus oídos van a estar sangrando. Llegar a 100 watts pues es muchísima potencia. Nuevamente, haciendo esta regla, imaginemos que tenemos una bocina con sensibilidad de 90 decibeles, que nuevamente significa que a 1 metro de distancia con 1 watt vas a obtener 90 decibeles. Bueno, pues simplemente esta bocina que con 1 watt obtienes 90 decibeles ya es un montón de volumen, es un volumen demasiado alto y solamente estás utilizando 1 watt. Entonces, pues cuando llegues a 100 watts, pues ya estás obteniendo un volumen exageradamente alto y va a ser muy difícil que mantengas ese volumen constante.
Pero ahora, ¿por qué sí es importante tener un amplificador sumamente poderoso con bocinas que tal vez no sean tan poderosas? Porque las películas o la música clásica tiene amplio rango dinámico. Eso significa que a veces hay sonidos muy bajitos, muy leves, y de pronto tenemos un sonido súper fuerte. Este amplificador va a poder pasar de un sonido bajito a mandar la energía suficiente para los sonidos súper fuertes y hacerlos sin distorsión. Y entonces en ese momento, tal vez por una fracción de segundo, por unos 2-3 segundos, la bocina sí va a utilizar, en lugar de 1 watt, va a utilizar por ejemplo 8, tal vez 16, por ejemplo 32 watts, pero por una fracción de segundo o por 1 segundo o por 2 segundos, pero no constantemente. El problema vendría, por ejemplo, si escuchas mucha música pop que viene con un rango dinámico muy comprimido, entonces el volumen es constante todo el tiempo. En ese momento pues sí va a ser sumamente incómodo escuchar tu música a 1 watt, porque todo el tiempo 90 decibeles te va a dañar la audición. Entonces es por eso que es bastante raro que una bocina de, por ejemplo, 100 watts se queme con un amplificador que llega a 200 o 300 watts. Lo más probable es que cuando te vayas acercando a los 64, por ahí 75 watts, ya no le quieras subir más porque es muchísimo volumen. Pero ahora, esto también va acorde al lugar donde vas a escuchar, como se los dije anteriormente. Porque si tú compras una bocina de 100 watts con un amplificador de 300 watts y estás en una habitación de 30 por 30 metros, pues tú sí le vas a empezar a querer subir mucho el volumen y te vas a dar cuenta que se sigue escuchando muy bajito y vas a seguir subiendo y subiendo y subiendo y vas a quemar las bocinas y pues jamás llegaste al volumen que deseabas. Y eso es porque entre más grande sea el espacio, pues necesitas tener bocinas adecuadas para ese espacio y amplificadores adecuados para ese espacio. Normalmente para un espacio muy grande se recomiendan bocinas que tengan una sensibilidad de arriba de 100 decibeles. Unas bocinas de ese tipo son las bocinas JBL que utilizan en las salas de cine. Por eso los cines tienen bocinas que tienen primero la corneta y son, digamos, no bocinas de audiófilo, pero son bocinas muy dinámicas. Y pues es que en una sala de cine el espacio es tan grande, pues que quieres que las bocinas no requieran demasiados amplificadores para poder obtener un buen volumen. Entonces ellos quieren que a 1 metro de distancia con 1 watt inmediatamente obtengas 106 decibeles, que es un volumen altísimo. Pero es ahí donde la sensibilidad es lo importante. Como les dije, la sensibilidad es el volumen que obtienes con 1 watt de potencia a 1 metro de distancia, pero conforme tú te vas alejando de las bocinas, pues obviamente el requerimiento de energía va a ser mayor. Pero si comenzamos con bocinas que ya de entrada son muy sensibles, va a ser mucho más sencillo llegar a volúmenes altos en espacios demasiado amplios donde la audiencia no va a estar tan cerca de las bocinas. Por eso cuando ustedes van a un concierto, normalmente ven bocinas que no son demasiado grandes. Son bocinas relativamente pequeñas, de este tamaño más o menos, pero si se dan cuenta son filas y filas de bocinas. Son una bocina tras otra, bocina tras otra, bocina tras otra. Y eso es justamente para aumentar la sensibilidad del sistema en general. Porque imagínense cuánta sensibilidad tendría que tener una sola bocina para poder escucharse en un estadio. En un estadio con una sola bocina es imposible. ¿Por qué? Porque necesitaría tener una sensibilidad de 500 decibeles seguramente, y tu amplificador aún así debería de tener tal vez 10.000 watts de potencia, lo cual pues normalmente no existe. Entonces lo que hacen es utilizar sí amplificadores muy poderosos, pero al mismo tiempo muchas bocinas que tal vez no tienen una sensibilidad tan alta, pero ya cuando reproducen sonido al mismo tiempo el volumen es bastante alto. Entonces por eso es importante que tomen en cuenta
todos esos aspectos al comprar su amplificador. Sí, se escucha como algo complejo, pero ya una vez que lo llevas a la práctica es mucho más sencillo. Entonces, como les dije, como regla general, lo mejor es que su amplificador tenga mucha mayor potencia de lo que aguantarán sus bocinas, pero se tienen que fijar que sus bocinas sean capaces de reproducir el volumen que ustedes buscan en el espacio donde van a escuchar ese sistema. Y eso lo van a ver en la especificación de sensibilidad de la bocina. Una bocina puede reproducir cierto volumen con 1 watt de potencia a 1 metro de distancia. Y a partir de ahí empiezan a hacer los cálculos de cuánta potencia van a necesitar en el amplificador para poder llenar de volumen esa habitación. En algunas ocasiones se van a dar cuenta que, por ejemplo, si quieren llegar a volumen de referencia con ciertas bocinas, pues no lo van a lograr porque su sensibilidad es demasiado baja. Imaginemos que tenemos unas bocinas que aguantan como máximo 100 watts de potencia. Eso es lo que aguantan como máximo. Y la bocina tiene una sensibilidad de 85 decibeles. Nuevamente, se los repito para que quede claro. La bocina tiene una sensibilidad de 85 decibeles, que significa que esa bocina puede reproducir esos 85 decibeles de volumen con 1 watt de potencia a 1 metro de distancia. Pero la bocina en general solamente puede aguantar 100 watts como máximo. Entonces, nuestro volumen de referencia está definido como 105 decibeles. Vamos a hacer el ejercicio. Tenemos 85 decibeles con un solo watt. Luego, para pasar a 88 decibeles necesitamos 2 watts. Para pasar a 91 decibeles necesitamos 4 watts. Para pasar a 94 decibeles necesitamos 8 watts. Para pasar a 97 decibeles necesitamos 16 watts. Para pasar a 100 decibeles necesitamos 32 watts. Para pasar a 103 decibeles necesitamos 64 watts. Y para llegar a 106 decibeles, que es un decibel extra de lo que es el volumen de referencia, que como les dije está a 105 decibeles, requeriríamos 128 watts. Entonces, esa bocina con 85 decibeles de sensibilidad requeriría 128 watts para poder reproducir el volumen de referencia, que son 105 decibeles. ¿Pero qué creen? La bocina solamente aguanta 100 watts como máximo. A partir de ahí, el comportamiento de la bocina podría ser bastante errático y podría llegar a quemarse. Entonces, esa bocina no es la adecuada para utilizar en un sistema con volumen de referencia. ¿Por qué? Porque para llegar al volumen de referencia requieres una potencia que está por encima de la capacidad de la bocina. Y eso me refiero cuando les digo que tienen que asegurarse que la sensibilidad de su bocina sea la adecuada para el espacio donde van a escuchar. ¿Por qué? Porque aquí estamos haciendo este ejercicio con un análisis básico utilizando la especificación de sensibilidad. Pero lo más probable es que no te sientes a 1 metro de distancia de tu bocina. Conforme te alejes de ella, todavía vas a requerir mucha mayor energía para llegar a los 105 decibeles del volumen de referencia. Entonces, pues estamos hablando que seguramente vas a necesitar una bocina con sensibilidad de 91, 93, 94 o 95 decibeles. Entonces, vamos a hacer el mismo ejercicio pero con una bocina que tenga 95 decibeles de sensibilidad. Nuevamente, 95 decibeles de sensibilidad significa que va a reproducir 95 decibeles de volumen con 1 watt de potencia. Entonces, para 95 decibeles necesitamos 1 watt. Para 98 decibeles necesitamos 2 watts. Para 101 decibeles necesitamos 4 watts. Para 104 decibeles necesitamos 8 watts.
Y para llegar a 107 decibeles necesitamos 16 watts. Y en ese momento ya superamos los 105 decibeles que requiere el volumen de referencia. Y solamente estás utilizando 16 watts de tu amplificador, obviamente a 1 metro de distancia. Pero bueno, ya estamos hablando de una bocina que es muy sensible. No estás utilizando más que 16 watts y ya estás llegando al volumen de referencia. Y si esa bocina aguanta hasta 150 watts, pues estamos hablando que es una bocina muy dinámica, porque nada más estás utilizando 16 watts y tienes un montón de espacio para aumentar la potencia del amplificador, que probablemente jamás utilices. Entonces, en ese caso, pues seguramente con un amplificador de 75 o de 100 watts estarás más que sobrado para llegar al volumen de referencia. Pero nuevamente tienes que tomar en cuenta la distancia a la que te vas a sentar. Recuerden, cada vez que aumentan 3 decibeles de volumen requieren el doble de potencia. Y pues la distancia funciona muy similar. Hay distintos estudios porque pues no es una regla general, porque cada habitación es distinta. Depende de si tu habitación tiene muchas superficies reflejantes o muchas superficies absorbentes, pero podríamos decir que cada vez que dupliques la distancia a la que estás de la bocina, estarías teniendo una atenuación de aproximadamente entre 4 y 6 decibeles. Entonces, pues la distancia también es bastante importante. Ya no es lo mismo estar a 1 metro de distancia con una sensibilidad de 95 decibeles a estar a 2 metros de distancia con una sensibilidad de 89 decibeles. Entonces, para que lo tomen en cuenta, obviamente pues todo esto tiene muchísimas variables que ustedes tienen que tomar en cuenta al momento de comprar sus amplificadores, sus bocinas, y la habitación donde van a instalar el sistema. Por ahí he visto algunos videos de cine en casa donde la gente dice, uy, voy a tener mi cine en casa que sea una habitación gigante para tener mi pantalla de 300 pulgadas, y te das cuenta que compran un receptor que cuesta $3,000. Pues ese receptor de $3,000 no te va a servir para llegar a volumen de referencia en ese espacio. Vas a requerir amplificadores externos probablemente, y vas a necesitar bocinas mucho más sensibles. Por eso, entre más grande sea el espacio, es mejor que adquieran bocinas mucho más sensibles para que así no necesiten amplificadores tan potentes. Por ejemplo, yo les platiqué con la pantalla acústicamente transparente que tiene una atenuación de 3 decibeles en las frecuencias agudas. Si queremos verlo de una manera muy segura, pues 3 decibeles significa que mi amplificador necesitaría lo doble de potencia para llegar al mismo volumen que cuando no tengo la pantalla instalada. Entonces, por eso es importante tomar en cuenta las atenuaciones. Y por ejemplo, las bocinas KEF creo que aguantan hasta 150 watts, pero tienen una sensibilidad de 87 decibeles. Entonces, si yo quisiera llegar a volumen de referencia a la distancia que me siento con una pantalla acústicamente transparente y con la potencia que tiene mi amplificador externo, pues prácticamente es imposible. Y eso es porque yo no tomaba en cuenta que iba a tener una pantalla acústicamente transparente. Sin la pantalla, pues 3 decibeles arriba, pues significa que necesito la mitad de potencia de lo que requiero con la pantalla puesta. Entonces, pues sí, es un poco complejo, pero una vez que lo llevan a la práctica, va a ser cada vez más y más fácil. Y ahora, en cuestión de la resistencia, ¿qué es eso de 8 ohms, 4 ohms y 2 ohms? Entre más baja sea la resistencia, significa que va a requerir mucha mayor potencia de un amplificador. Entonces, un receptor de cine en casa, un receptor que cueste por abajo de los $3,000, lo más probable es que no pueda manejar bocinas de 2 ohms. ¿Por qué? Porque le va a pedir demasiada energía al amplificador que tiene el receptor, y el receptor, al tener una sola fuente de poder, no va a poder proveer esa energía para manejar una bocina en específico. Si vas a usar un receptor tradicional de cine en casa, no amplificadores externos, sino un receptor de cine en casa, yo te recomendaría que tus bocinas tengan una resistencia 8 nominal. Eso significa que en promedio
la bocina está a 8 ohms de resistencia. ¿Por qué? Porque realmente las bocinas no están a 8 ohms, 6 ohms o 2 ohms. Dependiendo de la frecuencia que reproduzcan, esa resistencia puede bajar o puede subir. Pero digamos que una bocina a 8 ohms es una bocina que tradicionalmente puede ser manejada por un receptor de cine en casa. Pero si compras unas bocinas que sean 4 ohms nominales, pues esas bocinas en ciertas frecuencias podrían bajar hasta 2, hasta 1.8 ohms. Entonces un receptor de cine en casa obviamente no te va a dar esa cantidad de energía y entonces va a apagarse, va a entrar en modo de protección. Y eso significa que cada vez que escuches una película con mucho sonido grave, por ejemplo, normalmente los sonidos graves es lo que suele bajar más en resistencia, es que el amplificador se va a apagar. Simplemente así de fácil. Y pues lo más recomendable para manejar bocinas con una resistencia tan baja es comprar amplificadores externos que tengan fuentes de poder grandes, que tengan la capacidad de brindar esa energía a las bocinas. Y es por eso que muchas veces cuando ustedes dicen que THX es irrelevante, te das cuenta que realmente no es irrelevante. THX, todos sus sistemas se basan en que logra alcanzar el volumen de referencia en cierto espacio y te dan ciertas especificaciones. Una de esas es que recortes tus bocinas a 80 Hz. ¿Por qué? Porque 80 Hz es una frecuencia que primero no es tan direccional. Las frecuencias direccionales, o sea, que podamos identificar de qué lugar vienen, digamos que pueden llegar hasta 120 Hz. Entonces, cuando tú cortas a 80 Hz, estás dejando un espacio bastante sano y te aseguras que en ningún momento vas a obtener la ubicación de los subwoofers o del sonido grave. Eso es lo primero. Pero segundo, THX al decirte que recortes tus bocinas a 80 Hz, te está diciendo que nos vamos a asegurar que para llegar al volumen de referencia, no vamos a permitir que tus bocinas a 8 ohms nominales terminen bajando a 6 o 4 ohms cuando reproduzcan frecuencias graves. No, recortamos a 80 Hz y entonces esas frecuencias graves van a ser reproducidas por el subwoofer, que no está siendo alimentado por el amplificador del receptor de cine en casa, sino que tiene su propio amplificador interno. Entonces es mucho más adecuado para reproducir las frecuencias graves que requieren mucha potencia. Y tus bocinas van a estar jugando entre los 6 y los 8 ohms en las frecuencias graves medias hacia agudas. Pero así te aseguras que tu receptor tiene un rango dinámico sumamente amplio. ¿Por qué? Porque jamás le estás exigiendo que te mande energía a 4 a 3.5 ohms, sino que simplemente como máximo tal vez baje a 6 ohms. Y eso significa que tu amplificador va a funcionar de manera más fría, no se va a calentar tanto, excepto en los Denon y en los Marantz. Esos amplificadores siempre están calientes, pero en general los otros receptores de cine en casa van a manejarse de manera más fría porque no van a tener que estar brindando tanta potencia a las bocinas. Entonces, pues es por eso la importancia de la resistencia. Pero como tal, si tú tienes un amplificador que es capaz de manejar bocinas que tengan una impedancia nominal de 2 ohms, pues adelante, tu amplificador lo puede manejar perfectamente. Normalmente lo que va a poder manejar unas bocinas de, por ejemplo, 2 ohms son amplificadores externos que tengan transformadores toroidales. En ese caso, pues necesitas meterte en otro tema totalmente aparte, porque son amplificadores externos. Son amplificadores que solamente se encargan de obtener la señal del receptor de cine en casa y amplificar el sonido para poder manejar bocinas que requieran mucha más potencia o tengan una resistencia mucho más baja. Pero bueno, como regla general, con tu receptor quieres utilizar bocinas de 8 ohms. Y bueno, creo que esas son las maneras en general que puedes quemar una bocina. Recuerden, si su receptor llega a clipping,
pueden quemar la bocina, que es la forma más común de hacerlo. Entonces lo que ustedes quieren es un amplificador que esté un poco más sobrado de lo que es capaz de reproducir sus bocinas. La segunda forma de quemar un amplificador es que no hayan elegido las bocinas adecuadas para el espacio donde van a escuchar su sistema. Y para finalizar, la resistencia es algo muy importante cuando utilizas amplificadores que no son tan capaces como los que vienen en un receptor de cine en casa. Si planeas utilizar bocinas con baja resistencia, compra un amplificador externo. Y pues espero con esto haber resuelto tu pregunta. Recuerden que me pueden escribir en Instagram o Twitter como davidarce-2, aquí mismo en la caja de comentarios o la página de Facebook de Fotograma 24. Soy David Arce y nos vemos la próxima.